A continuación, prevención de accidentes en la primera infancia, a cargo de la doctora Claudia Charles Rodríguez. La doctora Claudia Charles Rodríguez es directora de la Escuela de Medicina UNFU, Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, gerente de Pediatin SRL, Grupo Médico ONACO, Calle Fantinos, coordinadora del ciclo clínico de la Escuela de Medicina UNFU, Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, pediatra, intensivista, Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico, Hospital General de la Plaza de la Salud. Es docente titular en la Escuela de Medicina UNFU, Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, pediatra que está con nosotros honrándonos en esta mañana. Fuerte el aplauso para ella. Gracias. Pues entonces, como les decía, vamos a hablar sobre prevención de accidentes en la infancia. Es un tema del que pudiéramos estar hablando por muchas horas, pero voy a tratar de que el mensaje se concentre en conocer la problemática y a partir del conocimiento, pues ver qué podemos ir haciendo. Y uno se pregunta, ¿y será que en nuestro país realmente tenemos un problema con los accidentes en niños? ¿Es una problemática prevalente? Y uno se hace la pregunta porque no tenemos tradición en el país de estadísticas, ¿verdad? No necesariamente sabemos a ciencia cierta lo que pasa y en qué magnitud. Pero si hacemos un ejercicio de ir viendo lo que en los periódicos aparece todos los días, pues yo creo que no es extraño que estemos aquí hablando sobre esto, ¿verdad? Lamentablemente, si nosotros vemos con otros ojos lo que sale en el periódico y no simplemente como una crónica de una situación que pasó y no de un problema real, nos estaremos dando cuenta de que la niñez sigue siendo probablemente una asignatura pendiente del Estado. Históricamente, yo creo que la niñez es un punto vulnerable en nuestro país. Y nosotros los pediatras nos ocupamos no solamente de la salud de los niños, sino que somos defensores en sentido general. Y dentro de los derechos que tienen los niños hay un derecho que es el de protección y socorro. Protección contra lesiones, ¿verdad? Nosotros tenemos el deber de cuidarlos y de protegerlos. Y entonces, viendo pues ese panorama, aunque no hayamos visto ningún estudio estadístico o epidemiológico sobre el tema de accidentes en la infancia, ya podemos darnos cuenta de que realmente es un derecho bastante vulnerado, al menos en nuestro país. Pero no solamente aquí. Cuando uno analiza las estadísticas mundiales sobre el tema, uno se da cuenta de que definitivamente los accidentes en la infancia son un serio problema de salud pública. Y cada vez más hay aumento de morbilidad y de mortalidad como consecuencia de los accidentes. Y las cifras que nos da la Organización Mundial de la Salud nos da un número de alrededor de 2.000 muertes cada día en todo el mundo como consecuencia de una situación que ha sido catalogada como accidente. O sea que estamos hablando de palabras mayores. Y si esos accidentes no solamente enferman o lastiman, sino que matan, en términos de muertes al año, estamos hablando de casi 1 millón de muertes de niños como consecuencia de una situación catalogada como accidente. Y les decía que si mueren, ¿no? Porque no todo el que sufre un accidente muere. Muchos quedan con lesiones que los incapacitan de por vida, con lo cual quedan con secuelas físicas importantes, pero también secuelas psicológicas, pero también secuelas económicas, porque solamente el que ha tenido una situación de accidente en su familia sabe lo que eso puede acarrearle en términos de costos, no solo de la atención aguda, sino de las terapias que hay que hacer más allá, sino de lo que implica si esa persona, ese niño, queda con secuelas neurológicas y ya no puede ser un ente activo y un ente productivo para la sociedad, con lo cual no solamente la secuela física, no solo psicológica, es económica y familiar. Y, por tanto, de toda la sociedad. O sea que todos padecemos. Y lo contradictorio es que la mayoría de esas situaciones que son catalogadas como accidentes, cuando se analiza
el contexto, pues uno se da cuenta que no es tan accidental. ¿Y qué pasa en todo el mundo? Pues ya lo sabemos, es lo mismo, un poco lo mismo. La Organización Mundial de la Salud nos da las cifras particulares. Habla de 260 niños diariamente mueren como consecuencia de quemaduras. 720 mueren como consecuencia de ser víctimas de accidentes de tránsito. 480 como consecuencia de ahogamiento. 125 como consecuencia de intoxicaciones, y así podemos seguir con esa lista detallada de lo que sucede a partir de una situación, entre comillas, accidental. Pero yo les decía, cuando se analiza el contexto de esto que pasa y en el escenario en que ocurre y cómo sucede, pues uno seguiría pensando que es un accidente. Si uno ve todo esto que sucede, uno diría que realmente es producto de la fatalidad, es la mala suerte que me persigue, es que, óyeme, la vida se la ha cogido conmigo, o es simplemente un desastre esperando la oportunidad a que suceda, porque no hemos tomado la previsión adecuada. Entonces, definitivamente, si lográramos quitar el término accidente de este problema, quizá empezaríamos a enfrentarlo de una manera diferente. Porque cuando yo hablo de un accidente, hablo de algo que no puedo evitar. Pero si lo puedo evitar, no es un accidente. Entonces, por eso, en mucha de la literatura que se revisa sobre el tema, ustedes pueden llegar a encontrar el término lesiones no intencionales para referirse a lo que comúnmente se llama accidentes. Hay lesiones intencionales, que son las que tienen que ver con violencia, con abuso, las autolíticas, pero las no intencionales serían esas que yo no quiero que sucedan, pero que por diversos factores terminan sucediendo. Entonces, lo ideal es no hablar de accidentes, sino hablar de lesiones no intencionales, que son situaciones que van a suceder, pero que definitivamente, si yo las puedo prevenir, no son accidentes. Y ya haciendo ese cambio de enfoque, ya empezamos a dar el primer paso para poder hacer prevención. Y hay mucha gente que piensa que los niños están como predestinados a accidentarse. No, tú sabes que es un niño pequeño, déjalo que se golpee, déjalo que aprenda. Sí, déjalo, porque él se va a dar y después va a aprender. Los niños no tienen por qué sí o sí accidentarse. Sí es cierto que tienen características propias de su desarrollo que los expone, que los hace más vulnerables, pero no significa que sí o sí tengan que sufrir accidentes. Es verdad que los niños son más pequeños, en comparación tienen la cabeza más grande que el resto del cuerpo, con lo cual es más pesada, y si se van a caer casi siempre se caen de cabeza. Tienen unos deditos pequeños que pueden introducirlos en cualquier lado, su piel es más delicada, se puede herir más fácil, pero eso no significa que tengan que sí o sí lastimarse. La mayoría de veces las razones tienen que ver con las condiciones de riesgo del ambiente en el que ellos se desarrollan, pero sobre todo por descuido o ausencia de los adultos llamados a cuidarlos, que no tienen previsión, están descuidados, son negligentes. O sea, es una realidad. A veces no nos gusta llamar a las cosas por su nombre, pero es la única manera de poder cambiar las cosas, es si las identificamos y las enfrentamos. A veces en términos de crianza, todavía hay diferencia entre la crianza del varón y la niña. Al varón se le adjudican roles, ¿verdad?, de mayor desafío, porque es el varón, es más valiente. Entonces muchas veces los varones están más expuestos a situaciones que las niñas, solamente por un tema de crianza y paradigma. Pero por supuesto los comportamientos propios de cada edad los tenemos que tener en cuenta, porque no es lo mismo lo que puede hacer un bebé de 6 meses que lo que puede hacer un niño de 5 años. Entonces, en cada etapa de la vida de un niño hay riesgos que tenemos que anticipar y que son los consejos que tenemos que dar deben ser apegados a ese comportamiento esperado. Entonces, hay 5 grandes grupos de lesiones no intencionales.
en donde casi siempre pueden entrar algunas de las situaciones que pasan. Los accidentes de tránsito, las caídas, el ahogamiento, las intoxicaciones y las quemaduras son esos 5 grandes grupos donde podemos situar a esas situaciones catalogadas como accidentes, pero que queremos llamar lesiones no intencionales, y que dan como resultado pues estos problemas. Si bien muchas de estas situaciones no necesariamente van a requerir incluso ni siquiera un tratamiento, una hospitalización, sino que son situaciones que de alguna manera pueden tener consecuencias banales, hay otras que van a tener consecuencias muy graves. Y prácticamente en los servicios de terapia intensiva, los pacientes más graves que tenemos casi siempre tienen algún tipo de relación con una situación, entre comillas, accidental. Y definitivamente, si hay algo, y me imagino que eso lo comparto con todos ustedes, si hay algo que a uno le duele es recibir a un niño afectado por algo que no tenía que haber pasado. No es lo mismo yo tratarte por una enfermedad que no la pudimos evitar, a que yo tenga que tratarte o incluso verte morir como consecuencia de algo que no debió haber sucedido. Entonces, definitivamente que eso es terrible. Y como les decía al inicio, de la única manera en que nosotros podemos prevenir esto que consideramos endémico, y en eso estamos en los primeros lugares en las listas a nivel mundial en términos de accidentes, la única manera de poder prevenirlo es si yo conozco las características, si yo conozco por qué pasa, dónde pasa, en qué contexto, porque de esa manera yo puedo entonces anticipar y prevenir. Entonces, el hecho de que podamos contar con registros, con investigaciones, con información sobre el tema, obviamente nos va a ayudar. ¿Qué vemos a veces? Que el paciente llega, tú haces el interrogatorio, te das cuenta del problema y por qué sucedió, pero lo pasamos por alto. O sea, lo pasamos por alto en el sentido de que nos concentramos en el problema, pero no vemos el por qué sucedió y después no atendemos esa situación para evitar que vuelva a pasar. O sea, es como que, ok, llegó un niño que se cayó de un tercer piso, ok, tenemos que atender el trauma de cráneo que el niño tiene, pero no entendemos que eso no debió haber sucedido y entonces enfocar hacia la prevención. Es como que, ok, lo anotamos y ni siquiera pensamos, se cayó de un tercer piso, pero alguien preguntó si fue de un balcón, si ese balcón tenía reja, si el niño estaba volando chichigo en un tercer piso. Eso no es normal, eso no debe suceder. Entonces no nos concentremos en tratar, o sea, hay que concentrarse en tratar el problema, pero no lo veamos como el que llega con una gripe o el que llega con una diarrea, no. Y hasta el que llega con la diarrea hay que preguntar qué fue lo que comió, ¿verdad? O sea, porque pasó, no necesariamente tenía que suceder. Entonces, el que yo sepa y el que yo visualice el problema me va a permitir poder enfrentarlo y cambiar la situación. Entonces, en el entendido de precisamente conocer información, yo quise traerles lo que en la literatura puede aparecer y compararlo con una revisión que hiciéramos cuando estábamos en el intensivo en la plaza fue una presentación que hicimos en el Congreso Nacional de Pediatría. Y así podemos ver si lo que pasa aquí en nuestro país se parece a lo que pasa fuera de aquí. Porque a veces pensamos que estamos muy divorciados de la realidad mundial, o de repente sí lo estamos. Entonces, la única manera es compararnos. Entonces, en términos de ingreso a las unidades de terapia intensiva, habitualmente lo que se habla es que puede ir desde un 7% hasta casi un 19%. Que quien ingresa a intensivo sea como consecuencia de una situación catalogada como accidente. En la revisión que nosotros hicimos, que revisamos desde el 2006 hasta el 2014, nosotros tuvimos un 17% de ingreso como consecuencia de lesiones no intencionales. O sea que en ese sentido estamos muy similar a lo que en el mundo se describe como causa de ingreso a una unidad de cuidado intensivo. En cuanto a edad y sexo, se habla de que los niños, por un lado los varones, es más frecuente que ingresen, pero en términos de edad, entre 2 y 5 años son los que más frecuentemente se accidentan. No necesariamente los que tengan las consecuencias más graves, pero el grupo de edad de 2 a 5 años generalmente es el que sufre más accidentes.
Se encontró en otro estudio un 32.5% entre 0 a 4 años, 30% entre 5 a 9 años, 21% de 10 a 14 años y 11.7% 15 años o más. O sea que fíjense que coinciden. ¿Qué sucedió en la revisión que hicimos? Bueno, tuvimos un predominio de varones y en términos de edad, fíjense que si sumamos lo que es 4 años hacia abajo, el mayor porcentaje fue en ese grupo etario. O sea que vamos llevando una secuencia o vamos llevando una coherencia con lo que pasa en otras partes del mundo. En cuanto a tipo de lesión, las caídas, las heridas por objeto cortante y los accidentes de tránsito fueron los más frecuentes. Caídas, tipo de lesión que más frecuentemente se reporta es accidente de tránsito y o caídas, o sea, eso es lo que casi siempre predomina. ¿Qué sucedió en nuestra revisión? Traumatismo, como consecuencia entre otras de caídas, pero también cuando lo dividimos por mecanismos de lesión, fíjense cómo atropellamiento y accidentes de vehículo de motor están en primer lugar y después le siguen las caídas. O sea que realmente se parece a lo que vemos en otras partes del mundo. Y en cuanto a distribución en los meses del año, las estadísticas hablan de que los periodos de vacaciones son aquellos periodos en los que más se incrementa los casos de accidentes. Y en nuestro caso también eso fue lo que encontramos. En diciembre, de todos los meses del año, diciembre fue el mes donde más casos sucedieron. Y pasa un poco porque el niño está más tiempo en la casa. La casa es el lugar más peligroso, sobre todo para los niños de 5 años hacia abajo. Y también pasa porque la gente está como en otra cosa, no necesariamente está con el nivel de alerta a tope, entonces la gente está, ¿verdad?, inmersa en otras actividades y la vigilancia, pues por ahí se reduce. Lo que les decía, en cuanto al lugar de ocurrencia, el hogar es el escenario donde más frecuentemente suceden los accidentes, pero a menor edad. A medida que el niño va creciendo en edad, ya el exterior forma parte del lugar más frecuente. Y eso lo vimos nosotros también. En términos del lugar de ocurrencia, a nivel global, fuera del hogar fue el porcentaje mayor. Pero cuando lo dividimos por edad, vimos que en los de 4 años hacia abajo, el hogar fue el lugar más frecuente. Ya a medida que van creciendo, pues el exterior se convierte en el lugar más peligroso. Y en cuanto a mortalidad, la mortalidad reportada globalmente de aquellos pacientes que se ingresaron en cuidado intensivo como consecuencia de un accidente, varía desde un 3 hasta un 12.5%. ¿Qué ocurrió en nuestra revisión? Nosotros tuvimos una mortalidad de un 11%. O sea, estamos similares a lo que la literatura dice, pero algo que a mí me llamó la atención terriblemente fue que del total de muertes que hubo por cualquier causa, el 10% de las muertes fue por accidentes. O sea que fíjense cómo representa una de las 10 causas de muerte en la unidad de cuidado intensivo. Así que díganme si es algo relevante o no. En términos de mortalidad según el tipo de lesión, los traumas fueron los que se llevaron mayor número de muertes, seguido del ahogamiento, de las intoxicaciones, de las ingestas de cáusticos y las heridas por proyectil. Y entonces sabemos esto, ¿y qué hacemos con esa información? Muchas veces da la impresión de que uno como que mira para otro lado. Y uno dice, bueno, pero es que eso tenía que pasar, yo no puedo cambiar esa realidad. Y volvemos a lo mismo, de cómo yo lo enfrento, es que yo puedo entonces hacer un cambio. Y nosotros no nos podemos quedar estáticos, no nos podemos quedar tibios en este tema, porque son nuestros niños los que están sufriendo las consecuencias. Y no podemos olvidar que un niño sufre, pero sufre toda su familia y sufre todo su entorno. El doctor Carlos Jan Antonio es considerado el padre de la pediatría en Argentina. Mi formación pediátrica la hice en Argentina y la hice en el hospital italiano, en la residencia que él fundó. Y la verdad es que desde allá vengo yo con este tema muy arraigado y intentando llevar el mensaje, porque definitivamente junto con cada niño que se accidenta, se instala una crisis en la familia cuyo curso puede comprometerse
puede comprometer negativamente la vida y el bienestar de todos sus miembros. Eso no lo podemos olvidar. Pero ¿qué es lo bueno de ser un país del tercer mundo? Donde no tenemos tantos recursos y donde vemos que lo que pasa aquí se parece a lo que pasa en otra parte. Que los países ricos, que tienen recursos y tiempo para disponerlo, para estudiar esas cosas, ya nos hacen el trabajo. O sea, ya nosotros llegamos con la tarea hecha. Entonces, lo que sabemos que funciona en otros lados, a nosotros nos puede funcionar también. Entonces, lo único que nos queda hacer es replicar esas buenas prácticas que están claramente determinadas. Por ejemplo, y algo en lo que como país creo que hemos evolucionado muy satisfactoriamente en términos del tránsito es que prácticamente ya todo el mundo utiliza cinturón de seguridad. Eso hace décadas quizá no era tan así, pero ya hoy día, por lo menos el que se sienta adelante, se coloca su cinturón de seguridad. Hay que hacer todavía un trabajo con lo que van atrás, pero delante todo el mundo se pone su cinturón. Y es que definitivamente, en términos de lo que es accidente de tránsito, uso de cinturón de seguridad, uso de sillas especiales, ¿verdad? Dependiendo de la edad del pasajero, los mecanismos de bolsa de aire en los vehículos, todo eso ha sumado y lo que ha provisto es de un porcentaje de beneficio, de protección. Entonces, sabemos que ha habido una disminución hasta de un 40% de las muertes como consecuencia de accidentes de tránsito simplemente por esto. Ni hablar obviamente de la velocidad, pero ya eso es motivo de otro tema. El tema de educación a la comunidad, en términos de lo que serían los peatones, también ha demostrado un margen de reducción de accidentes importantes. Los motociclistas simplemente con que usen casco, pues eso reduce no solo los motociclistas, sino los ciclistas también. En términos de lo que es el ahogamiento, el hecho de colocar rejas en las piscinas, colocar alarmas, el uso correcto o la vigilancia correcta del niño que está cerca del agua, no dejarlo solo, o sea, todas esas medidas han provisto de beneficio. El colocar detectores de humo, el educar sobre el tema puede ayudar con el tema de las quemaduras, igualmente con las intoxicaciones. El tema de las caídas, si yo me anticipo, si yo sé que a tal edad, ya un niño de 6 meses que se voltea, yo no lo puedo dejar en una superficie elevada, porque si me muevo se va a caer. Entonces, no lo dejes ahí. Si tengo un balcón que no tiene reja, o condeno la puerta o me mudo, porque si dejo la puerta abierta y sigo no teniendo reja, el niño va a llegar al balcón y se va a caer. Si tengo una ventana que no está cerrada, que no tiene reja también, si no tengo malla, o sea, todo eso hay que hacer y reporta un beneficio. ¿Y qué nos corresponde a nosotros como personal de salud? Bueno, los pediatras sobre todo tenemos una gran oportunidad porque nosotros tradicionalmente hacemos lo que se llaman controles en salud. Significa que de una manera programada, en determinados momentos de la vida de ese niño, nosotros lo vamos a encontrar en el consultorio, ¿verdad? Para hacer esos chequeos, esos controles en salud. Y en esos controles en salud nosotros tenemos una oportunidad maravillosa para hacer prevención. Un minuto que tomemos dentro de toda la consulta es suficiente para, de acuerdo a la edad, a la etapa evolutiva de ese niño, yo dar el consejo que a esa madre, que a ese padre le conviene escuchar. Eso por un lado, eso lo hacemos o debemos hacerlo todos los pediatras. Pero cualquiera de los que estamos acá, seamos estudiantes de medicina, seamos médicos generales, seamos especialistas, subespecialistas, siempre tenemos oportunidad de hacer prevención. No pensemos que la atención primaria es algo que solamente lo hace el médico de familia o el médico general. Todos en determinado momento tenemos oportunidad de hacer prevención. Entonces no perdamos la oportunidad de hacerlo en el momento en que corresponde. En la clínica, por ejemplo, aprovechar las salas de espera para poner mensajes puntuales, mensajes que lleguen a la persona sobre qué hacer ante tal situación, cómo puedes evitar esto. Te damos esta recomendación, o sea, no perder de vista las oportunidades que tenemos para dar el mensaje. Es importante que no perdamos esto de vista. No sé si alguno recuerda, pero al inicio del milenio
se habló de objetivos de desarrollo del milenio y se había puesto una fecha que era el 2015 para que pudiéramos alcanzar esos 8 objetivos que estaban ahí. Nosotros como pediatras, ¿verdad? Obviamente nos interesaba el tema de reducir la mortalidad infantil, pero llegó el 2015 y se había hecho poco, y entonces a alguien se le ocurrió cambiarle el nombre para que no tenga una fecha que lo ate, y ahora hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, donde también hay objetivos particulares y nosotros tenemos que ver sobre todo con el número 3, que es salud y bienestar. Pero independientemente del nombre que le pongamos, la función de todos los que nos dedicamos a la medicina es cuidar, ¿verdad? Y dentro del cuidado está el evitar, el prevenir. Entonces, definitivamente que si sabemos que las lesiones no intencionales, al menos en el 90% de los casos, son prevenibles, son evitables, cualquier esfuerzo que nosotros realicemos para evitar esos accidentes va a sumar y va a aportar a reducir la mortalidad infantil y va a aportar a la salud y el bienestar de las personas. Así que no olvidemos nuestro compromiso y nuestra responsabilidad en este tema. Ya para finalizar, unos mensajes para llevar a casa. Decir que las lesiones no intencionales en niños constituyen un importante problema de salud pública, que sigue siendo una de las principales causas de muerte e incapacidad en toda la población pediátrica, sobre todo la población en los primeros años, pero por debajo de 18 años. No son causales ni inevitables. Se pueden prever, se pueden anticipar. Existen factores inherentes al niño que lo hacen susceptible a lesionarse y deben conocerse y promoverse las acciones necesarias para evitar las lesiones. Algo importante, y es que el accidente debe ser considerado desde el punto de vista epidemiológico como una enfermedad. Si yo no le doy la importancia que tiene, no le voy a dar la importancia a evitarlo. Entonces, si yo lo miro desde la óptica de que es una enfermedad, pues yo me voy a preocupar por tratarla. Y en este caso el tratamiento es la prevención. Porque si nos toca tratar la consecuencia, ya llegamos tarde. Hay deficiencia en la toma de datos, probablemente por desconocimiento del tema y su contexto, y esto dificulta obtener una información más acabada de la situación y por supuesto un eventual planteo de soluciones. Así que cambiar un poco también ese abordaje, esa óptica. Es un flagelo que debe reconocerse, debe enfrentarse desde la óptica de la educación y de la promoción de la salud. Lo importante es que muchas de las medidas que podemos utilizar son sumamente fáciles y para nada costosas, y definitivamente redundan en mucho beneficio. La labor preventiva debe estar a cargo de instituciones responsables de velar por el bienestar de niños y debe canalizarse a través de los profesionales de la salud. Nosotros somos los responsables. Si bien el Estado tiene una responsabilidad, no podemos esperar a que sea el Estado el que propicie los cambios. Nosotros somos el sistema. Entonces cada uno de nosotros tiene la posibilidad de propiciar el cambio en cuanto a este tema de los accidentes. Ofrecer de manera sistemática pautas de prevención a los padres durante la consulta, hacer campañas educativas por diferentes medios, encuentros como este. Definitivamente todo esto aporta a que logremos acabar con esto. Y ya como recomendaciones finales, alertar a la población en general y a las autoridades sobre la magnitud del problema y sus consecuencias, a hablar del problema, difundir el mensaje, no evitemos hablar de esto, entrenar al personal de salud en el tema y en las acciones de prevención que deben enseñarse a los padres, mejorar el sistema de registro de datos, sobre todo orientado a conocer más a fondo el problema. Yo espero que esto les permita mirar este tema desde otra óptica, que les permita quizá empezar a dar pasos y que a partir de ahora pues logremos reducir estos casos y que podamos anticipar y tener una niñez mucho más segura y más sana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Claudia Charles Rodríguez por esta conferencia. Si hay alguna pregunta para la doctora Rodríguez, este es el momento. Allá al final. Muy bien. Me formé en una escuela en el exterior donde en pediatría
hacía más énfasis en puericultura, más cuidado, y en la consulta había una parte que era prevención de accidentes obligatoria en cada consulta del niño. Y en nuestro país, en el nivel público y nivel privado, lamentamos, y se verá como algo, digo yo, muy, muy extremo, pero las leyes nuestras, diferentes de otros países que conocemos, no son tan régimen de consecuencia en que un padre lleva un niño quemado de 3 días al hospital y lo lleva porque ya el niño está como cansado de llorar y él lo lleva, pero no es porque se quemó el niño y lo llevó para ese momento. Lamentablemente no tenemos un régimen de consecuencias para aquellos personajes que permiten esos incidentes que ocurren con esos niños realmente. Y como persona de salud, uno le molesta, uno sufre cuando un niño se cayó, como estos días, de un 3er piso, electrocutado, y cuando vemos el video de la casa de qué pasó, vimos que estaba la mamá sentada al lado de la niña con un celular. La niña hacía así esto en la baranda y probaba hasta que probó y cayó abajo. Y la mamá entonces nos explica, ay, con el llanto, sí, todo nos pasa accidentes, pero en esta pregunta, básicamente la doctora, es si considera que sería oportuno o es que nos hace falta un régimen de consecuencias realmente para aquellos hogares, aquellos padres en los cuales se demuestra que más que un accidente es un incidente que se presenta con el niño y posibles consecuencias tanto desde el punto de vista legal o sanitario para aquellos padres, porque es muy penoso cuando un niño llega y usted sabe que no es un accidente, que la mamá estaba, yo le llamo, y se escucha un poco denigrante, accidente de pobre. O sea, el niño que se quema con leche, con habichuela, con arroz, porque la mamá está cocinando y está el fogón en el suelo, porque lamentablemente estamos en desarrollo, y la mamá tiene un fogón, no tiene estufa, tiene un fogón. Y el niño que está de 6 meses, de 8 meses, gateando, llega a la olla de leche, al tanque que está mal puesto. Es un accidente que condiciona la pobreza, no solo económica, sino a nivel de medición de riesgo de ese niño. Muchísimas gracias. Fara Martínez. Gracias, doctor. Sí, definitivamente, como usted dice, uno le da coraje, o sea, es algo que no debiera suceder. Y si bien la pobreza propicia muchas de estas cosas, también es un tema de sentido común, es un tema que tiene que ver con la educación, o sea, definitivamente tenemos déficit en esas ramas, y por supuesto eso se traduce en consecuencias para la salud. Yo creo que el régimen de consecuencias debe haber para muchas otras cosas también, y es algo en lo que adolecemos acá en el país, en tema de régimen de consecuencias, pero yo no estoy tan segura que no exista. Yo creo que a veces nosotros, por ejemplo, como personal de salud, no ejercemos la autoridad para que se llegue al régimen de consecuencias. Muchas veces nos quedamos callados, muchas veces decimos, yo no voy a perder el tiempo haciendo esa denuncia, no hay protocolos que se puedan seguir en las diversas instituciones de salud, porque entiendo que sí, que a nivel país hay protocolos para esas situaciones, o sea, así como lo hay para violencia, eso que usted describe es un tipo de violencia, o por lo menos entra dentro de la negligencia. Entonces, yo pienso que de alguna manera los médicos hemos sido un poco pasivos con que se aplique el régimen de consecuencias, y si no existe, con solicitar y exigir que exista un régimen de consecuencias. Entonces, que estamos acostumbrados a que en nuestro país las cosas tengan que ser mediáticas para que se termine haciendo algo, para que alguien de repente diga, ay, espérate, sí, que yo me tengo que ocupar de eso, déjame hacerlo para que no se siga armando un bollo y un problema, y para que no se hable de eso, pero no llegamos al punto final, que es que no suceda, sino yo lo que no quiero son escándalos. Entonces es un poco cambiar como les decía yo, la mentalidad, cambiar el abordaje, cambiar el enfoque, porque ojalá se arme un escándalo si eso va a lograr que las cosas mejoren, ¿verdad? Pero como queremos a veces tapar, tenemos un poco de temor en eso, y sí, a veces uno ha estado en hospitales o en clínicas
donde uno ha recibido un caso que uno entiende que debe pasar a algo legal y al final las autoridades de la propia institución lo dejan ahí. Entonces, yo lo que creo es que depende de nosotros y de aquellos que estén en posiciones de toma de decisión, porque la realidad es esa, no todos estamos en todo momento en una posición para poder tomar decisiones, pero aquellos que tienen ese grado de responsabilidad, pues que la ejecuten, ¿no? Pero de que podamos ir hablando sobre el tema y podamos ir poniendo en la mesa estas situaciones, es que los cambios suceden. Los cambios no se dan por sí solos. Los cambios los tenemos que propiciar, pero hay que hacerse cargo de lo que viene después. Usted pasaron una gráfica ahí de una noticia que pasó en el pasado, de un niño que se ahogó en un CAIPI o INALPI. Ajá. Exacto. Quiero preguntarle si tenemos pediatras a nivel nacional en todos los CAIPI, porque eso puede ser una causa de disminuir los accidentes en los niños, porque el pediatra educará a las madres que van a esos lugares. Okay. A sus niños. Muy interesante lo que usted plantea y coincido. Yo no tengo esa respuesta porque yo no tengo conocimiento, no trabajo ni de cerca relacionado con el Estado ni ninguna de sus instituciones. Pero si no tienen pediatra, yo entiendo que deben tener un personal entrenado, porque todo el que esté a cargo de niños tiene que tener un entrenamiento. Y ahí volvemos a lo mismo. Está el nivel de responsabilidad nuestro de exigir esa responsabilidad, porque todos los que aquí tienen niños en su momento los dejaron en un preescolar o los dejaron en un colegio, los que ya tienen nietos también y a veces van y los buscan, pero alguien ha preguntado en ese preescolar o en ese colegio si las profesoras están entrenadas en primeros auxilios, si el personal de ese centro tiene entrenamiento en prevenir, porque aquí es como les digo, nosotros podemos pasarnos 2 días hablando de prevención de accidentes. Cada escenario tiene factores que predisponen a accidentes, y en la escuela hay factores que predisponen a accidentes. Entonces, la escuela está preparada para enfrentar lo que ahí pueda suceder. Hay alguien que pueda actuar a tiempo. Entonces, a nosotros nos corresponde exigir eso. A veces entendemos que no tenemos por qué exigir, y nosotros tenemos que exigir. Obviamente no es quemando goma ni de una manera subversiva, pero tenemos que poner en la mesa el tema y que haya regulaciones, porque después que el problema pasa, ya y si no hay nada que hacer, nada más que enfrentarse con el problema, echarse su muchacho arriba con todo lo que haya quedado, y el Estado no te va a ayudar, el colegio no te va a ayudar, eres tú que tienes que hacerle frente. Entonces, no le sé decir si en esos estamentos hay personal de ese nivel de especialización, pero aunque no lo hubiera, todo el que esté ahí, si va a tratar con niños y si va a tener la responsabilidad de cuidar niños, debe tener un nivel de capacitación, entrenamiento para enfrentar lo que viene. Eso que usted tenemos menciona. Que insistir sobre la prevención, no solo de las enfermedades infecciosas. Así es. Creo que la prevención de los accidentes también llevan un pilar importante, y necesitamos hablar más en la consulta, o sea, por medio televisivo, sobre esos accidentes, que realmente yo veía en las redes que alguien decía: en los primeros 3 o 4 años de vida necesitamos no enseñar al niño, necesitamos mantenerlo con vida, porque realmente es algo muy jocoso, pero es verdad. Ellos están como para accidentarse siempre, están buscando el peligro, y es verdad. No lo están buscando, lo que pasa es que están en un medio hecho para adultos que no está adaptado para los niños. Entonces a nosotros es que nos toca que ellos no encuentren el peligro, porque el peligro está. Ellos no salen a buscarlo, ellos están en desarrollo evolutivo, y su desarrollo evolutivo es a partir de las experiencias vividas. Entonces, de nosotros depende. Eso que usted menciona de la ingesta de cáustico me hace identificar aquí en el público al doctor Mata, cirujano con el que cuando estuvimos en la plaza nos tocó tratar bastantes casos de niños con secuela por ingesta de cáustico. Y eso que usted menciona es una realidad. Eso es una tragedia, porque eso provoca quemaduras desde la boca y más allá,
y eso condiciona obligatoriamente que en principio un niño no pueda comer por la boca. Sí. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Imagínense si a nosotros, a cualquiera de nosotros con este tamaño nos dicen que no podemos comer, ¿cómo nos vamos a poner? Imagínense un niño que no entiende la realidad que le está sucediendo. Y lo que viene después de ahí en términos de tratamientos, ya sean dilataciones, ya sean cirugías, el hecho de que tenga que comer por una gastrostomía, todo eso lo predispone a infecciones. Claro. ¿Verdad? La desnutrición que también lo va a llevar a infecciones. Entonces es como un círculo vicioso, y eso es algo que por años y años y años se lleva a un niño y se lleva a su familia de encuentro. Y eso que usted menciona de las razones por las que sucede, eso es así. Nosotros tenemos la mala costumbre de trasvasar las cosas de un frasco a otro, y un chin lo llevamos a otra cosa, y usamos envases que son conocidos por el niño para llevarlos a la boca. O sea, una botella de agua, una botella de refresco, o sea, eso es algo para llevarse a la boca. Si él se encuentra una botella de agua con cloro adentro, él va a pensar que ahí lo que hay es agua, porque él no va a entender que eso. Él se va a enterar cuando ya le queme la boca. Y nosotros tuvimos un caso de una paciente que eso a mí nunca se me olvida, porque además esa venía con el añadido de la culpa por parte de la madre, porque a ella una vecina le dio un poquito de Descalín, ella lo guardó en un frasquito de un jarabe para la tos que estaba vacío, y ella lo guardó arriba de la nevera, y pasó el tiempo. Llegó el momento en que el niño tenía un proceso catarral y ella encontró su jarabe para la tos, pero ella había olvidado lo que ella le había puesto, ni siquiera lo había rotulado, y ella misma le dio el Descalín. Y ya ustedes saben, esa señora, además de todo, tenía un complejo de culpa con el que no podía ni vivir. Entonces, fíjense qué situación, y es como usted dice, o sea, eso no es de la pobreza, eso es un tema de educación, es un tema de que entendamos que son cosas que pueden pasar y que entonces tenemos que anticipar para que no pase, y tenemos que educar para que no suceda. Es como pasa con los niños que se dejan olvidados en los vehículos. Uno pensaría que eso no le puede pasar a nadie, pero eso pasa. Entonces, a uno nunca se le olvida el teléfono dentro del carro, pero se le olvidan los niños, ¿no? Entonces tú dices, oye, me busca la manera entonces de poner un recordatorio para que eso no te pase, o sea, pero de eso hay que hablar. Si uno no habla de eso, la experiencia de alguien no le sirve a otro. Entonces, por eso es que hay que hablar sobre este tema. Y situaciones hay muchísimas, muy, muy lamentables. El tema de prevención es algo que tenemos que tenerlo en cuenta en todos los ámbitos, en el hogar, fuera del hogar, en el vehículo, en el trabajo, donde quiera que nos encontremos. Y no solamente con los niños, sino que realmente tenemos que estar constantemente velando por la prevención en forma general. Por ejemplo, los niños, cuidado con lo que se lleva a la boca, porque es muy frecuente en esas edades, sobre todo los primeros 5 o 6 años, todos se lo quieren llevar a la boca, la moneda, las tapas. Usted ve, por ejemplo, es muy frecuente que compran, por ejemplo, un jugo o algo que tiene una tapa y lo dejan ahí rodando, y de inmediato un niño lo puede agarrar y llevárselo a la boca. Un piso mojado, que estén brincando saltando en la cama. A veces también ellos, por lo mismo que ven en las tablets, los teléfonos, también se creen Superman, quieren hacer lo mismo. O sea, son tantos detalles que tenemos que estar pendientes, que tenemos que alertar a todos en la misma familia de los cuidados que tiene que tener un bebé. También con respecto a lo que decía la doctora con los cáusticos, eso es algo que es sumamente peligroso y que sí tenemos que tener en cuenta, porque son lesiones que traen consecuencias de por vida, como muy bien dijo la doctora. Por ejemplo, y para nosotros como médicos, si nos llevan un niño a una emergencia, o cualquier persona que haya ingerido cáustico, también esas conductas iniciales son de mucha relevancia, porque, por ejemplo,
Ahí en ese momento no se le puede inducir el vómito, como a veces a los mismos familiares a veces quieren inducirle el vómito, ay no, para que lo bote, todo eso es peor. A una emergencia, vaya corriendo al médico, no le dé nada, porque en ese momento, si bien lo que usted menciona es correcto, la gente no coordina necesariamente una idea en ese momento, ¿verdad? Y quién sabe si lo van a tener en casa. Entonces, quizá decirle no le des nada y sal corriendo es el mejor mensaje, porque es un mensaje que pueden procesar. Y ese tema de las monedas, ay, doctor, usted trae un tema. Porque yo no sé por qué que tenemos la mala costumbre de darle moneda a los niños para que jueguen y para que se entretengan. O sea, además de que es la cosa más asquerosa que hay sobre la faz de la tierra, una moneda debe tener todos los gérmenes posibles. No se lo deja a un niño pequeño, porque el niño pequeño, por condición normal y evolución normal, todo lo lleva a la boca porque es su manera de conocer el mundo. O sea, no es porque es un mañoso, es porque es lo que tiene que hacer. Entonces, una moneda en la boca o termina en la vía respiratoria o termina en la vía digestiva. Le va mejor generalmente si se va a la vía digestiva, pero como quiera trae problemas. Entonces, no, el mensaje es, y eso se puede aprovechar en las salas de espera, en el momento que están en el consultorio, en donde sea, no le den moneda a los niños. Eso no es un premio, eso no, el niño no tiene que manipular dinero, eso es lo primero. Igualmente pasa con las pastillas, con los medicamentos de los adultos, que la dejan al alcance de los niños. Las pastillitas son de colores, son redonditas, parecen chocolate, parecen caramelo. Los niños aprenden por imitación. ¿Qué ven a los papás haciendo con las pastillas? Se la meten en la boca. ¿Qué van a hacer ellos? Eso mismo. El problema es que 50 miligramos para un cuerpo de este tamaño no es lo mismo que para un niño de 10 kilos. Entonces, tenemos que dar el mensaje. Hay cosas que hay que evitarlas. Y si sucede, salga corriendo, no pierda tiempo. No haga como le pasó a la doctora, que tuvo un caso que duraron 3 días para llevar al muchacho. Porque obviamente, mientras más tiempo pase, menos hay para poder hacerlo. El doctor Leonardo Lorenzo. Hay situaciones en las que es mejor recomendarle a la persona, al padre, llevar al niño a la emergencia, donde se le vaya a dar la atención necesaria y de manera oportuna, lo que corresponde. Porque, por ejemplo, hay sustancias que son corrosivas, que en el momento en que caen sobre una superficie pudieran no causar daño importante, pero a la hora que le cae agua, porque la mamá decidió bañarlo, ahí es cuando se activa, y las quemaduras, las lesiones pueden ser aún más profundas. Es así. Bueno, gracias. Lo que hay que hacer es poner en práctica todo eso y recomendárselo a la familia. Amén, así es. Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente a la doctora por esta conferencia. Nos vamos a un aplauso, claro que sí, para todos los conferencistas que hasta ahora se han presentado.